Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Buenas tardes a la máster María Esther Brenes Villalobos. Le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo su anuencia a asistir a este espacio, ¿verdad? Antes de comenzar, quisiera, bueno, decirles que esta actividad es una actividad donde inauguramos la tercera promoción de la maestría Perspectiva de Género en los Derechos Humanos que está escrita en el Instituto de Estudios de la Mujer. Esta actividad también se cuenta con la colaboración de la Rectoría Junta y de la Vicerrectoría de Extensión, ¿verdad? Y también, por supuesto, del Instituto de Estudios de la Mujer. Hoy nos acompaña la máster María Esther Brenes, quien es docente, es abogada. Actualmente se desempeña como jueza contra la violencia doméstica en Heredia. Es integrante del equipo de docentes de la Escuela Judicial para la implementación del Código Procesal de Familia. Es especialista por la Universidad Nacional de Chile en temas de género, para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres en América Central y por el Instituto de Niños y Niñas de la OEA en temas de niñez y adolescencia, máster en Administración de Justicia por la Universidad Nacional. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho. Entonces, sí quisiera recordarles a las personas participantes que si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que hoy nos comparte doña María Esther, si son tan amables de ponerlas en donde dice preguntas y respuestas o en el chat para poderlas yo recolectar y que podamos tener al final un cierre con preguntas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Erika. Voy a compartir pantalla para presentarles brevemente. Me indican si se observa bien, por favor. Sí, sí se observa bien. Muchas gracias. La idea es utilizarla como una hoja de ruta, una guía, ¿verdad? Sí. Aquí estamos adelantando. Ok. El tema que me invitan a compartir es el impacto del Código Procesal de Familia en los derechos humanos de las mujeres. Y realmente para mí es un honor, estoy muy agradecida por la invitación, especialmente en un contexto en el que nos acompañarán, estaremos de manera conjunta trabajando personas que tenemos compromiso por los derechos humanos en general y en particular por los derechos humanos de la mujer. Tengo una especial gratitud en esta tarde para Erika, a quien aprecio y admiro mucho de manera muy sincera. He colectado algunas líneas de manera escrita porque es tanto lo que pudiéramos decir que no quiero perder el guión de lo que ya seleccioné para compartir y por eso les presento esta hoja de ruta. Quiero compartirles primero unos entretelones, así le quise llamar, sobre la creación del Código Procesal de Familia, especialmente porque quiero honrar a las personas que con tanto esfuerzo donaron parte de su historia de vida para que esto sea realidad. Posteriormente, quiero relacionar ahí algunos detalles sobre la jurisdicción de familia y algunos aspectos de forma muy concreta sobre el derecho que a lo mejor, como aquí ya vemos diversidad de disciplinas, a lo mejor algunas personas no lo tengan tan claro y me parece que en clave de comprender lo que voy a compartir es importante aclararlo. Posteriormente citaré algunos aspectos formales sobre el Código Procesal de Familia, cuestiones como muy esquemáticas, ¿verdad? Pero que sí son importantes para comprender de manera global de qué se trata este cuerpo normativo. Después de los muchos impactos que yo espero positivos que tengan, pero que como van a ver, cada aspecto positivo implica algo que probablemente tenga una inversión de mejora de parte nuestra para el logro de aquello positivo, quiero plantear dos hipótesis entonces sobre lo que podría haber sido una visión muy visionaria, muy futurista, muy innovadora de las personas que lograron este cuerpo normativo y
y cuestionar un poco cómo podrías jugarnos una mala pasada esta normativa tan novedosa. Pero para no quedarme solo con el apartado de esas hipótesis, quiero también dejar planteadas 2 sugerencias para mejorar esa posible implementación que nos cuestione un poco nuestras zonas de confort. Entonces, voy a empezar con los entretelones, compartiéndoles que para finales del siglo pasado, especialmente a partir de los 90, hubo una gran proliferación de normativa en materia de familia, pero así, era de verdad que no nos daban tiempo de terminar de estudiar lo que la Asamblea Legislativa sacaba y ya las personas jugadoras teníamos que empezar a asimilar que había una legislación nueva, ¿verdad? Esto provocó que hubiese una multiplicación de procesos y ya los mismos abogados llegaban y decían, bueno, esto nuevo, ¿cómo lo vamos a tramitar? ¿Qué es? ¿Un sumario, un ordinario? Todos preguntaban cómo tramitar aquella legislación nueva. Y para colmo de males, este montón de procesos tenían algo en común y era que nosotros teníamos que recurrir a las normas, como lo hacemos aún hoy día, a las normas del Código Procesal Civil, un código procesal que estaba ideado con los bienes jurídicos de la propiedad, de los contratos, como norte. Entonces, imagínense, conflictos familiares resolviéndose con esos bienes jurídicos como norte para poder establecer el proceso. Era algo así, pienso yo, como intentar jugar fútbol con las reglas del básquetbol. Siempre he puesto esa comparación porque a mí me parecía tan extraño y tan difícil tener que enfrentar la solución de un conflicto que tiene características muy distintas con un proceso diseñado para otra cosa. Pero bueno, don Diego Benavides Santos nos dice entonces que para ese momento había una negación total, ¿verdad?, del derecho procesal familiar como una realidad que se pudiera alcanzar a corto plazo. Sin embargo, es importante advertir que en 1973, cuando sale a la luz el Código de Familia, quedó pendiente la parte procesal y figúrense que en las actas queda constando que se tenía que organizar una comisión que le diera contenido a la parte procesal del derecho de familia. Es decir, aquí en Costa Rica había conciencia de esa necesidad desde esa fecha, solo que nunca se encontró el espacio para que fuera realidad. ¿Quién es ese caudillo, digo yo? Es esa mente brillante que empieza a entender que esa proliferación de procesos y que ese estallido de normativa familiar necesitaba un código procesal familiar, precisamente don Diego Benavides Santos. Él, aquí lo escribo con mucha emotividad porque de verdad es una persona a quien admiro mucho. Es un ser humano excepcional, noble, respetuoso, bondadoso. Es una persona muy estudiosa, comprometida, persistente, creativa, leal a sus principios y, si se quiere, silenciosa entre comillas, porque su humildad lo precede, pero su liderazgo es aplastante. Él empezó a hacer lo que hace de forma extraordinaria: escribir, escribir y escribir, y hacernos a todos muchas preguntas. Nos hacía muchas preguntas. Claro que en su mente ya él entendía que algo tenía que cambiar y que tenía que surgir de las mismas personas que estábamos aplicando el derecho de familia. Fue así como de manera muy sabia y se hace acompañar de personas que con una gran lealtad lo acompañan en este proceso. Quiero destacar en estos entretelones a 2 personas claves, 2 líderes incansables. Me refiero a Óscar Corrales y a la compañera Yerma Campos. Ellos
logran motivar que la jurisdicción de familia, personas juzgadoras de familia, en un grupo bastante importante, nos reuniéramos en un lugar y llegáramos a concluir lo que llamamos en aquel entonces, palabras más, palabras menos, porque no recuerdo con exactitud, pero sí de manera muy emotiva, la proclama del Surquí. Porque resulta que para entonces querían ya plantear pasar la parte civil de la escritura a la oralidad y nos mantenían a los que teníamos la responsabilidad de administrar el conflicto familiar, nos mantenían en el Código Procesal Civil. Y nosotros dijimos, no, ya para entonces teníamos muy claro, muy claro, que teníamos que tener un código procesal propio de los conflictos familiares. Entonces, don Diego no se quedó quieto solo con esa parte, él fue capaz de escuchar y estudiar todas esas voces que reclamaban un lugar en la historia, las voces de las mujeres, las voces de las personas en condición de vulnerabilidad. Definitivamente él era absolutamente consciente y así nos hizo también reflexionar en muchos momentos cómo la justicia estaba asignada para personas con recursos económicos y no para las que no los tenían, lo que representaba una discriminación odiosa que lamentablemente al día de hoy se sigue arrastrando. También tuvo la virtud, don Diego, de utilizar espacios para escuchar las personas, abogados y abogadas litigantes, también de otras instituciones como el PANI. Fue capaz de reunir a personas de diversos intereses y temperamentos, porque créanme que cuando estuvimos en algunas reuniones, todas las personas juzgadoras en mesas de trabajo, etcétera, hubo muchos momentos tensos porque había diferencias de criterio. Sin embargo, él seguía silencioso, poniéndonos en la gran tarea de seguir creando las bases de esto, porque él es una persona sumamente respetuosa del criterio de los demás. Para entonces ya teníamos el liderazgo de doña Eva Camacho Vargas, que pasó a ser magistrada también, y de doña Julia Varela. También la Comisión de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas, la Asociación de Jueces y Juezas de Familia. Y así fueron creciendo grupos de trabajo que se fueron involucrando de manera contundente, ¿verdad? Ya era un momento en que se habían ensayado varias propuestas y ninguna alcanzaba una voluntad política definitiva. Sin embargo, se continúa en ese trabajo y finalmente queda en manos de don Alberto Jiménez Mata la redacción definitiva que va a entrar a la corriente legislativa. Y es importante que recordemos que cuando ya entra la corriente legislativa es como entregar un hijo o una hija a la vida, ¿verdad? Ya ahí toma decisiones que nosotros no podemos seguir de cerca. Sufrió allí grandes cambios. Pero lo importante aquí es que siempre don Diego Benavides Santos fue la persona perseverante que logró ir articulando todos estos escenarios y por eso quiero honrar ese aporte tan importante que él tuvo esta tarde. Asimismo, también quiero destacar que él, como docente de la Maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional, él logra involucrar a las personas que están participando de la maestría para que hicieran críticas constructivas a este documento. Por eso yo digo que, con mucho orgullo, que ese código lleva la semilla de su creación, está también la Universidad Nacional, y que en ese ADN del alma mater está reflejada en ese código. Fueron negociaciones que no fueron sencillas, fue un trabajo de muchos años, pero que al fin dio la luz y de verdad motivar a las personas que me están escuchando para
decirles que cuando tengan un proyecto grande, no se den por vencidos fácilmente, que hay que seguir adelante, que no hay que darse por vencidos. Esto tomó muchos años y muchos esfuerzos y sin duda alguna ha valido la pena. Ahora bien, de estos entretelones quiero pasar a la jurisdicción de familia. El valor de esta jurisdicción y lo que quiero destacar hoy es que esta jurisdicción igualmente se puede crear por el esfuerzo de muchas personas haciendo visible lo invisible. Fíjense que cuando surge el Código de Familia, las personas que empiezan a implementarlo eran jueces civiles. Y algunas de estas personas, conscientes de aquella diversidad de tratamiento del conflicto que tenían que resolver, empiezan a hacerse cuestionamientos de cómo se iban a mantener en una jurisdicción civil conociendo todas estas materias. Eso también pasaba con laboral y otras. Bien, la cuestión es que jueces y juezas civiles empiezan a hacer eco de esta necesidad y es así como en 1994 ya se hace la jurisdicción de familia especializada para las cabeceras de provincia. Para entonces solo San José tenía jueces y juezas en un juzgado civil, pero dedicados a conocer el asunto familiar. Ahora bien, conociendo ese origen, quiero aclarar también que para lograr el acceso a la justicia se requieren dos tipos de normas, básicamente. Las que llamamos sustantivas o de fondo, que son las que contienen en sí mismas el derecho que uno está reclamando, y las que llamamos adjetivas o procesales. Estas son las normas que regulan ese procedimiento. Esto es vital conocerlo, porque en la historia y desarrollo del derecho, en muchas ocasiones, el derecho procesal se convierte en un obstáculo, es como una camisa de fuerza, ¿verdad? Para reconocer el derecho sustantivo. Tanto es así que, por ejemplo, se ponían restricciones para que el valor de una prueba pudiera servir para efectivamente demostrar que se tenía un derecho. Y esto en conflictos familiares simplemente era una atrocidad porque las limitaciones que habían eran propias de lo mercantil, de lo comercial, de los contratos privados, etcétera, pero no para los conflictos familiares. Entonces, esa era una motivación más para que lucháramos por este derecho procesal especializado en familia. También las normas de fondo siempre estuvieron en los códigos civiles. Costa Rica fue en realidad precursor en tener un código de familia. Y don Diego también sobre ese tema escribió. Entonces yo quiero aprovechar esos escritos que él nos ha heredado con tanto tino y detalle para compartirles que, bueno, resulta ser que efectivamente en el Código General desde el año 1842, imagínense, ya había una parte bien seleccionada que pudiésemos denominar como derecho de familia. Un derecho que, como nos dice don Diego, era de orden absolutamente patriarcal y de prevalencia masculina. Contenía muchas discriminaciones. Por ejemplo, tenía denominaciones como hijos naturales, incestuosos o sacrílegos, es decir, aquellos hijos nacidos fuera de matrimonio o entre parientes o hijos de religiosos. Pero bueno, ¿cuál era la virtud? Que ya tenía una sección que podíamos identificar como derecho de familia. Luego, para 1888 hay un código civil, ¿verdad? Que ya viene avanzando. Incluso ese cuerpo normativo dice establece el divorcio y un sistema de participación o mixto que nos pone a la cabeza a nivel del derecho comparado, es decir, Costa Rica destaca por eso. Seguimos en ese desarrollo del derecho de familia y aunque
tiene como presupuesto, continúa diciendo don Diego, la plena capacidad jurídica de las mujeres y su igualdad. Lo cierto del caso es que mantenía muchas desigualdades que ahora, por ejemplo, calificamos fácilmente como inaceptables. Para citar ejemplos específicos, por el divorcio, si era pedido en contra de la mujer, solamente se requería adulterio. Pero en cuanto al varón, se requería el concubinato escandaloso, es decir, a las conductas del hombre se le exigían menos atributos que a las de la mujer en caso de quererse divorciar. Y lo mismo sucedía con las investigaciones de paternidad, que eran prácticamente que imposibles de solicitar. Luego empiezan muchas leyes importantes, como la ley de pensiones alimentarias, una ley de adopción, viene la Constitución Política en 1949, donde se vuelve a repasar los principios de igualdad del hombre y la mujer y de igualdad de los hijos, que fueron retomados precisamente en el Código de Familia en 1973. Este código, como nos advierte don Diego y ya citaba yo al inicio, nunca ha dejado de tener evolución, progresar, siempre ha requerido, como el hecho social lo reclama, ¿verdad? Reformas en cuanto a incorporarles leyes. Es que esa ha sido como lo interesante. Es así como en el 2001, a nivel mundial se convierte también en un hito la ley de paternidad responsable, la cual permite que la madre declare ante el registrador o registradora quién cree que es el padre, y el registro civil inicia un procedimiento administrativo, ¿verdad?, que convoca al padre, y solo en caso de que éste se niegue a esa paternidad, se hace la prueba de ADN. Tengo aquí el dato del 2005, donde se indica que de 19,000 nacimientos, solo en 5,000 casos se pidió la prueba de ADN, que para las expectativas que se tenían realmente fue positivo, ¿verdad? Quisiéramos que todos fuesen muy aceptados, pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Luego en los 90, como lo había citado antes, fue la ley contra la violencia doméstica, la ley de pensiones alimentarias, la ley orgánica del PANI y el Código de Niñez y Adolescencia, que vienen a enriquecer todo lo que veníamos teniendo como normas del Código de Familia, Derecho de Familia. Importante destacar en este desarrollo que también se ratificaron varios tratados internacionales, por ejemplo, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención para la Protección del Niño y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, Convención sobre Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Qué es lo importante de citar esta normativa internacional? Bueno, que para Costa Rica estos instrumentos internacionales tienen carácter incluso superior a las leyes, ¿verdad? Y sobre la Constitución cuando de derechos humanos se trata. Con este vistazo así como una pincelada, ¿verdad?, de la parte normativa, me interesa también rescatar, citar cuáles son las personas que participamos en los procesos judiciales. Bueno, tenemos a las personas usuarias del sistema que ante la necesidad de accesar a la administración de justicia van a hacer el estudio de la nueva normativa, esperaríamos nosotros, ¿verdad? Con Alda Facio sabemos que la cultura popular del derecho también es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta a la hora de integrar la norma, de interpretarla y de darle respuesta a las personas usuarias. Pero ¿quién es entonces quien tiene la responsabilidad de ir formando a la ciudadanía en esta nueva normativa? Bueno, la Defensoría de las y los habitantes, aunque el nombre es así, no es así por definición, sí lo quiero hacer inclusivo,
Y esto es así de conformidad con el artículo 140 de la Constitución Política. ¿Por qué lo cito? Porque creo que la ciudadanía tiene derecho a reclamar a las instituciones que se cumpla con esos derechos. Yo, sinceramente, no tuve chance de constatar si ya lo están haciendo, pero me parece que es muy importante revisar ese aspecto. Tenemos derecho a que nos formen sobre nuestros derechos. Es un derecho constitucional. También tenemos, por otra parte, a los abogados y abogadas que, por su vocación y en el correcto ejercicio de su función, deben formarse y actualizarse. Y aquí quiero citar el primer punto del decálogo profesional que dice: estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado, menos abogada. Y eso entonces claramente nos convoca para la responsabilidad de formarnos en estos temas. Ahora bien, también estamos las personas juzgadoras dentro del proceso. Sin duda alguna, en nosotros descansa esa gran responsabilidad de definir la ruta a aplicar, porque en definitiva somos los que tomamos esas decisiones, pero con buenos abogados y abogadas que sepan reclamar para beneficio de sus clientes el derecho, sin duda alguna que se lleva la carga de una manera muy pareja, muy equilibrada, y van a crearse mejores respuestas para la ciudadanía, para las personas usuarias. Bien, quiero entonces ahora indicar que la jurisdicción de familia, según una auditoría operativa, que fue la fuente que utilicé como primaria, dice que para el 2020, a propósito de una auditoría realizada para revisar el cumplimiento de los ODS, del ODS 16, que contiene construcción de la paz, la justicia y las instituciones sólidas, dice que tenemos 15 circuitos judiciales, 28 juzgados de familia, 77 de pensiones alimentarias, 11 especializados en violencia doméstica, 1 de niñez y adolescencia en San José y un tribunal de familia para todo el país con 2 secciones. Estos 2 últimos ubicados en San José. Es decir, para resolver la segunda instancia en materia de familia se cuenta con un total de 6 personas juzgadoras que conocen las apelaciones de todos los juzgados de familia y violencia doméstica del país. Lo que en contraste con otras materias como la laboral y civil es ampliamente restringido. No es el tema de esta tarde, pero ahí lo dejo porque tenemos muchas críticas que hacer al respecto. Las apelaciones de las pensiones alimentarias son fijadas por los juzgados especializados y conocidas en segunda instancia por los de familia. Lo que, si bien es cierto, puede pensarse que las agiliza, ¿verdad? Porque podrían ser más rápidas, lo cierto es que provoca otros inconvenientes también. Otro gran tema para analizar en otro foro. Valga indicar además que esta auditoría concluye, vean qué importante, que de acuerdo con los indicadores de desempeño en términos generales no se logra una respuesta oportuna a las demandas de la población, específicamente en cuestiones de tiempo de respuesta. Es decir, entre un reclamo y la sentencia ya definitiva pueden pasar muchos meses, sino años. Por lo que, de conformidad con ese estudio, en sus conclusiones dice, se requieren acciones urgentes de mejora para la jurisdicción de familia. Y bueno, personas como yo pensaríamos que parte del apoyo que se podría dar en este momento se podrían respaldar a partir de ello. Y bueno, en criterio mío todavía hay mucho por hacer, falta más apoyo. Paralelo a estos hallazgos, que para mí son verdades a gritos sufridas por las personas usuarias, se dieron los primeros pasos también del remozamiento de la jurisdicción laboral y civil, que también optaron pasar del sistema escrito al oral, pero curiosamente para esas jurisdicciones sí hubo mucho apoyo económico. Entonces, ahí dejo eso como puntos suspensivos. Otro aspecto que nos ayudó
fue que el Poder Judicial, desde la gobernanza de don Luis Paulino Mora Mora, él había optado por el uso de las tecnologías. Y él siempre soñó con el expediente digital, el expediente virtual, no el de papel. Pues bien, esto ayudó muchísimo, porque ya se había avanzado montones. Sin embargo, con la venida de la pandemia, se potenció indiscutiblemente, como ya todos conocemos, ¿verdad? Este ejemplo de esta clase remota es vivido a partir de esa realidad. Y esto impulsó que se utilizara incluso la virtualidad para audiencias en materia de familia, especialmente de conciliación, ¿verdad? Tenemos el ejemplo que conozca yo, con muy buen suceso, del Juzgado de Familia Desamparados, liderado por el juez Esteban Guzmán González y la jueza Seidy Jacobo Morán, quienes tuvieron el cuidado de brindar incluso apoyo de tecnología en el mismo despacho judicial para las partes que no disponían de recursos. Y eso me parece a mí digno de mencionar. Ellos solitos resolvieron esa temática y tuvieron muy buen suceso. Bien, a grandes rasgos, algunos detalles entonces de la jurisdicción de familia para que nos puedan conocer. Aguerridos, jueces y juezas aguerridos y luchadores para que exista esa jurisdicción. Ahora, aspectos formales del Código Procesal de Familia. Acercándonos entonces a este tercer punto de esta hoja de ruta. Este código, que entrará en vigencia el 1 de octubre de este año, ha tenido ya 2 plazos de vacancia, dándonos la oportunidad para prepararnos para su puesta en escena. Tiene 354 artículos organizados en 4 libros. ¿Cuál es el valor de este cuerpo normativo? Bueno, que ya nos da un sistema que se necesita comprender y asimilar para tomar vida. Entonces requiere mucho estudio. De ahí que al inicio mencionaba cuáles eran las partes que participamos y cuáles son las responsabilidades y las entidades que nos pueden apoyar en apropiarnos de su normativa. Don Diego Benavides también escribió sobre este tema. Es que él es imparable. Él escribe y es nuestro maestro. Así lo catalogo. Él, en el curso de Derecho Procesal de Familia, en el tomo 1, nos invita a analizar la estructura de atrás para adelante. Dice entonces que el libro cuarto es abrir nuestro sistema, este sistema procesal familiar, al mundo. Porque precisamente el último libro lo que destaca es el derecho internacional de familia, que quiere decir ni más ni menos que en todos los casos con elementos de extranjería, el derecho de otros países va a tener que ser conocido y aplicado por las personas litigantes y juzgadoras también, para que esto beneficie a la persona que así lo requiera. Luego viene el libro también, un tema apasionante que los expertos, cuando vean anunciado alguna participación, no se lo pierdan, es apasionante. Luego viene el libro que regula los procesos en específico, que básicamente tiene aspectos muy similares a lo que se está experimentando en otras materias como civil, como laboral, algunos aspectos similares. Seguido del libro que regula las normas generales, todo encaminado a crear el escenario procesal para la oralidad, como ya lo decía. ¿A dónde está el cambio esencial y de mayor poder transformador? Precisamente en las normas preliminares constituidas por los artículos del 1 al 11. Aunque muchos principios se escabullen por la otra normativa, aquí está la esencia, en estos 11 artículos. Don Diego lo llama el compartimento clave, porque no se pueden abrir otros libros si no utilizamos las herramientas para establecer.
Dice, es el espacio en el que se regulan los principios de la materia procesal familiar, es decir, el manual de instrucciones del Código Procesal de Familia. El derecho procesal, dicen estas normas, tiene como objeto hacer efectiva la norma sustantiva, es decir, que es un instrumento y no un fin en sí mismo. ¿Recuerdan cuando al principio les decía que en muchos momentos el derecho procesal se convertía en una camisa de fuerza? Bueno, con estas normas lo que se hace es decir, el derecho procesal no va a ser más camisa de fuerza, va a ser más bien el camino que permita que el derecho de fondo se logre obtener. Y vamos a hacer todos los ajustes razonables para que eso sea real. Y las normas van a ser suficientes. Este código va a ser suficiente norma para dar esas respuestas. Luego se establecen los principios ordinarios y especiales, se incorpora el sistema oral y lo más relevante de todo, se cita expresamente como eje central a la persona humana. Así lo refiere la norma específicamente. Y cito principios como el de privacidad, el de fácil acceso a la justicia, la ausencia de contención, el abordaje indisciplinario, solución integral, a los que vamos a tener que ir dándoles contenido en cada caso concreto. Eso me parece a mí apasionante, porque es precisamente el cambio radical. Ya no va a ser el bien jurídico de la propiedad o los contratos mercantiles o civiles los que guíen nuestro camino, sino que vamos a tener a la persona como norte y en el contexto específico que viva, porque no le vamos a poner la camisa de fuerza de nuestra idealización y de nuestra visión de mundo, sino que vamos a respetar sus derechos en el contexto específico y darles respuestas adecuadas a esa realidad que se viva. Bien, la oralidad implicará, además, un sistema por audiencias concentrado, es decir, la menor cantidad de audiencias posibles para que haya mucha eficiencia en el proceso. El principio de inmediación es importante porque ahora sí se va a cumplir que la misma persona que recibe, juzgadora que recibe la prueba, tiene que dictar la sentencia. Para mí esto es vital y es un avance importantísimo. Y sobre todo aquí lo que imagino es cómo a la hora de tomar la decisión, y que ya en materia de violencia doméstica lo vivimos las personas juzgadoras, no es lo mismo cuando yo dicté sentencias, viendo un expediente, viendo papeles donde estaba transcrita una declaración, que ahora que yo tomo la decisión luego de haber visto a los ojos a las partes, expresando sus argumentaciones, y a los testigos y testigas cuando con su lenguaje corporal, además del verbal, me comunicaron lo vivido. Y de donde se puede extraer, por supuesto no es fácil, pero sí en algunos casos es contundente, si están faltando a la verdad. Todo esto es mucho más enriquecedor hacerlo de cuerpo presente, y bueno, pues con la virtualidad habrá sus bemoles, pero igualmente al menos tener la oportunidad de vernos, de ver nuestras expresiones y nuestro comportamiento. También una novedad de este código es que se prevé una solución integral. Figúrense que hemos encontrado que una característica de los conflictos familiares con esa explosión de legislación que hubo es que las partes tenían un número bastante importante de casos. Por un lado, una pensión alimentaria, por el otro lado, el divorcio, por el otro lado, tal vez una liquidación anticipada de bienes, una violencia doméstica. Ahora este código procesal nos dice que se va a dar una solución integral y la persona juzgadora y los litigantes van a tener la obligación de advertir al despacho dónde están todos esos procesos para intentar darles una solución integral. Es decir, que en una misma sentencia se puedan asumir todos esos aspectos. Probablemente esto va a ser más fácil en la conciliación,
pero bueno, sobre la marcha veremos cómo se va a ir implementando esto. Luego, importantísimo también dentro de los cambios del código, se va a privilegiar la conciliación en todos los momentos procesales viables. Y también se promueve un lenguaje no adversarial. Vean qué importante. Cómo vamos a tener que cambiar de paradigma, y también hay una nueva visión, porque se nos dice de manera implícita, vamos a ser muy persistentes para resolver los problemas, duros con el problema, pero suave con las personas, es decir, respetuosos de las personas. No tienen idea cómo se litiga en muchos casos, atacando a las personas, no describiendo hechos, no enunciando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ocurrieron y por las cuales yo considero que puedo reclamar un derecho, sino atacando a las personas y convirtiendo los procesos escritos en una verdadera novela. Yo pienso que eso tiene que acabar aquí, porque ya tenemos un principio que nos convoca expresamente a las personas juzgadoras para que llamemos la atención de las personas litigantes o las partes que quieran utilizar esos mecanismos de comunicación adversariales, y por el contrario, ese lenguaje no adversarial. Esto a mí me tiene con mucha esperanza. Veremos qué va a pasar. Finalmente, con respecto a las personas menores de edad, no, todavía tengo cabida con algunos de los aspectos que quiero rescatar del Código Procesal. Bien, seguimos. Se genera un cambio muy importante respecto del acceso directo que pueden realizar las personas menores de edad a la justicia. Ya ellas van a ser escuchadas en todo momento. Lo que dicen las observaciones generales de derechos humanos de las personas menores de edad es recogido en este código, y ahora sí o sí vamos a tener que escucharlos como personas y no como objetos de las consideraciones de sus progenitores o de las personas adultas que los atendemos en estos contextos. Tenemos que escucharlas siempre y además justificarles cualquier decisión que sea contraria a lo que ellos hayan pedido. Nada nuevo en el mundo del derecho, porque así está regulado ya a nivel internacional de derechos humanos, pero ya tenemos una norma interna que claramente lo establece. Lo mismo ocurre con las personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas las personas con discapacidad, que son visibilizadas con normas específicas y con principios específicos. Lamentablemente muchas veces se vuelven invisibles en los contextos judiciales y no se les escucha. Aunque con la ley de autonomía personal, por supuesto que esto ha cambiado muchísimo, aunque estamos creando y somos también de mucha referencia a nivel internacional, porque no en todos los países tienen esta normativa tan de avanzada. Bien, otro aspecto interesantísimo, se desjudicializan algunos procesos, por ejemplo, el reconocimiento de hijo de mujer casada y el divorcio entre personas sin hijos ni bienes. Estos se van a poder realizar directamente ante el registro civil, aunque hay algunos otros supuestos ahí para judicializar, pero la regla es desjudicializar. También se abre la autopostulación para los regímenes de interrelación familiar, más conocidos popularmente como regímenes de visitas, pero el concepto que queremos presentar es el de interrelación familiar para darle un contenido más de conciencia de todo lo que conlleva, porque no es solamente visitar, sino interrelacionarnos, ¿verdad? Eso es muy importante. Los nombres no son simplemente caprichos en cuanto al cambio. Tienen en sí mismos conceptos muy importantes. Ese acceso directo al proceso judicial me parece a mí que hay que verlo con cuidado, porque puede ser una espada de doble filo. Por un lado, representará la oportunidad para las personas que no tienen medios económicos para pagar una persona profesional en derecho y poder accesar a la justicia directamente, pero por otro, dos cosas muy importantes. Los exponemos para que sus reclamos no cuenten con asesoría técnica, porque
no hay una norma como se previó en las propuestas iniciales que nos digan que va a haber patrocinio letrado por parte del Estado para las personas sin condición económica para litigar. Y entonces también las personas juzgadoras podemos vernos ahí en una encrucijada porque también tenemos que garantizar que no haya violación de los derechos y garantizar que haya equilibrio en el proceso. Bueno, ¿cómo se va a lograr eso si la persona juzgadora no se involucra con esa parte que esté sin asesoría técnica? Eso me parece muy grave. Pero esperemos que se pueda solucionar más adelante. Por ejemplo, esto mismo ocurrió en Chile y ellos lo vivieron en el 2005. Cuentan que fue un caos, ¿verdad? Porque se hizo como mucha publicidad a este tema de la autopostulación y cuentan que había filas como de 200 metros, 2 cuadras por allá, la gente esperando que le tomaran su solicitud para iniciar el régimen de visitas y se volvió aquello caótico. Yo espero que aquí no pase, pero sin embargo tenemos que estar alertas y tenemos que ir pensando en alternativas para solucionar eventualmente esa situación. También otro cambio importantísimo que no puedo dejar de mencionar es que las personas expertas en psicología, trabajo social u otras ciencias que sean requeridas en un caso concreto van a poder brindar sus criterios de manera oral. Inclusive, vean qué importante, ser llamadas a combatir los peritajes que hayan dado nuestros peritos y peritas forenses. Qué importante que de manera oral se pueda dar esta discusión, porque creo yo que va a enriquecer mucho la calidad de los trabajos que se realizan y además va a permitir que las corrientes, ¿verdad?, que se siguen en psicología, qué sé yo, si están dentro de lo conductual, si están dentro de lo cognitivo, tantas corrientes que hay. El otro día estaba hojeando un libro de psicología y cuando ya iba como por 12 corrientes, yo dije, santísimo, bueno, lo que ignoro es tanto, pero qué maravilloso. Entonces, que las personas expertas en psicología y trabajo social se definan cómo es que se están acercando y desde qué perspectiva es que están dando su criterio técnico. Eso me parece maravilloso. También se aprovechó para actualizar algunos conceptos contenidos en el Código de Familia, como el que mencioné antes, que en lugar de llamar patria potestad, que lo traemos desde el derecho romano ya muy añejo, pasamos a llamarlo responsabilidad parental, queriendo hacer esos cambios de mentalidad y de paradigma, ¿verdad?, que hay al momento de ejercer estos derechos y deberes como papás y mamás o personas a cargo de otras. Y asimismo dar a entender y apropiarnos de que las personas menores de edad son personas, no son objetos de disputas. Eso es muy importante. Se deroga en su totalidad la ley de pensiones alimentarias, precisamente porque se incorpora el proceso por audiencias y oral y se privilegia la conciliación. Un dato interesante en esta materia de pensiones alimentarias es que si la conciliación previa fracasa, se va a dictar una sentencia anticipada, que no es otra cosa para mí, en lo personal, que la fijación provisional, que es lo que popularmente hemos conocido, solamente que ahora va a estar debidamente razonada y justificada. Ya la Sala Constitucional nos había alertado sobre esa necesidad, y si el monto le parece razonable a la persona obligada a pagar esa pensión alimentaria, en forma automática se convierte, por así decirlo, ¿verdad?, en una sentencia definitiva y entonces no se abre el proceso a prueba. Es muy similar al proceso de violencia doméstica actual. Bien, yo esperaría que dentro de las muchas habilidades que las personas tienen que aprender, si no antes, va a ser durante la aplicación del Código Procesal de Familia, es a negociar por intereses y no por posiciones, para que realmente sean conciliaciones exitosas y duraderas, especialmente si se comprende que padres y madres tienen un objetivo en común, el bienestar de los hijos e hijas.
Si logramos aprender a visualizar eso, sería maravilloso. Ahora bien, voy a presentarles entonces cuáles son mis hipótesis sobre este impacto de toda esta normativa que hacía muy grandes rasgos. He dado una pincelada. Sin duda alguna, podemos inferir que ya hay muchos beneficios, ¿verdad?, para los derechos humanos de las mujeres y en general los derechos humanos de las personas al ser tenidos como el centro de atención del proceso. Mi hipótesis primera es que a pesar de que haya un salto cualitativo para reconocer esos derechos humanos que están en la normativa internacional dentro de los procesos familiares, si no hay una preparación de todas las personas involucradas en el manejo de los derechos humanos y el enfoque de género, no va a ser posible aplicar esta normativa como fue diseñada, como fue visualizada. Yo siento que lamentablemente el derecho como sistema de dominación en este documento da un cambio paradigmático que solo se puede lograr si tomamos conciencia de esto que indicaba. Ustedes y yo sabemos que el patriarcado como sistema de dominación nos empuja, ¿verdad?, a hacer las cosas de la manera que él tiene naturalizada, que él tiene establecida, y los que intentamos salir de todos esos mandatos, de pronto tenemos, vamos a ver, el backlash, la fuerza, ¿verdad?, que se devuelve, que nos implica, para muestra un botón, ¿verdad?, cómo el enfoque de género ahora se convierte en ideología de género y hacen todos estos disparates que nos tienen de cabeza, ¿verdad?, en unas luchas sociales que yo sigo sin entender y que las comprendo a partir de la lamentable ausencia de formación en todos estos temas, ¿verdad? Incluso de liderazgos tan importantes como las escuelas, las iglesias, que son agentes socializadores y que precisamente por no conocer los conceptos y lo que esto conlleva, caen en estas trampas que el mismo patriarcado va creando cuando sus privilegios son tocados por ahí. Siento entonces que este cambio de paradigma corre ese riesgo, ¿verdad? Tenemos que estar muy, muy, muy comprometidos con una formación integral en derechos humanos y perspectiva de género para que esta fundamentación normativa tan exquisita que tenemos en nuestras manos sea contundente y no se vuelva en contra, más bien, de lo que se busca, ¿verdad? Mucho cuidado con el uso de la conciliación cuando hay situaciones de violencia. Y yo lo que diría es estar vigilantes para que esto no pase. Bien, en el Poder Judicial podría decir que es en el ambiente en que me desenvuelvo como parte de esta etapa preparatoria para la puesta en marcha del Código Procesal de Familia. Se ha contado con una capacitación muy comprometida, liderada por personas formadas con un pensamiento sociojurídico crítico, con una amplia experiencia, con excelencia en su desempeño profesional. Quiero mencionar en este momento, por ejemplo, a los compañeros Eddie Rodríguez Chávez, y que es el que ha llevado, digamos, como la batuta en cuanto a formación de personas juzgadoras. Después José Miguel Fonseca Vindas, que inició junto con Mayra Trigueros y José Chávez la formación del personal técnico. José Miguel se ha incorporado también de lleno en la formación de personas juzgadoras. Ellos son egresados de la maestría y
Creo que eso es garantía de que tienen una formación muy sólida en derechos humanos y el enfoque de género sin duda alguna también. En concreto, en esta primera hipótesis, puedo decir que se creó normativa interna en el ámbito procesal para consolidar la presencia y vigencia de los derechos humanos de las mujeres, pero que para efectivizarlo se requiere una formación idónea de todas las partes involucradas. Ya el Poder Judicial inició con el apoyo de la Escuela Judicial, pero urge que otras instancias como el Colegio de Abogados y Abogadas, las facultades de Derecho, ¿verdad? También tienen participación con estudiantes de Derecho, así como la Defensoría de los Habitantes, tienen que ponerse a favor de las personas usuarias, tienen que asumir un papel muy activo porque es un cambio de paradigma. No es algo tan sencillo como simplemente una normativa nueva y aprendernos cuál es el cambio procesal. Es algo mucho más profundo. Luego, mi segunda hipótesis es que la ausencia del patrocinio letrado para personas con limitaciones económicas, sean mujeres o hombres, provocará groseras limitaciones al acceso a la justicia de las mujeres, manteniéndose la brecha importante en el acceso a la justicia entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que la pobreza sigue teniendo rostro de mujer. Las cifras del estado de la situación económica de las personas más afectadas por la pandemia, para citar un ejemplo, continúan develando que las mujeres jefas de hogar son las más golpeadas por el desempleo y siguen ocupando el primer lugar en la pérdida de trabajos informales. INEC, en la encuesta continua de empleo, nos dice que para el año 2020, de las 111,000 personas que perdieron esa fuente de empleo, 41,000 fueron hombres y 70,000 fueron mujeres. Casi se duplica la cifra. Lamentablemente, en las negociaciones realizadas para la puesta en escena de esta normativa, incluso en la primera fase de concreción del Código Procesal, la presidencia del Poder Judicial de aquel entonces, estamos hablando ya de muchos años, más de una década, casi dos, condicionó el apoyo a esa normativa, es decir, que siguiera el curso del Código Procesal, eliminando esa posibilidad, alegando falta de recursos económicos, que sí se los dieron a civil y a laboral, aunque suene a resentimiento, la verdad que sí me duele. No imagino cómo se pudieron sentir en ese momento compañeros como Diego Benavides, que incluso tenía en su gran visión, ¿verdad?, una fiscalía familiar que asegurara la defensa y representación de los derechos de las personas que urgían un acceso a la justicia, inclusive contando o sin contar con medios económicos, porque podrían tener la certeza de esa especialización pagando los honorarios que correspondían. Solo se logró para las personas menores de edad. Eso sí se logró rescatar y pienso que fue una negociación muy fuerte, muy digna de admirar. Finalmente, para ir cerrando estas ideas que me han permitido compartir, me atrevo a sugerir dos propuestas como especie de sugerencia de mejora, ¿verdad? La primera es que la formación en derechos humanos y el enfoque de desigualdades y discriminación, que creo yo que es otra forma en que podemos hablar del enfoque de género, ¿verdad? Para que no nos anden ahí como persiguiendo, debe ser exigida en el currículo de las personas que aspiren a hacer apoyos, a litigar o a juzgar en la jurisdicción de familia. Un dato importante que olvidé mencionar y es que ahora con el Código Procesal, los familiares que no tengan interés en el proceso, pero sí que puedan apoyar a las personas que están discutiendo los derechos, pueden ser parte del mismo, incluso instituciones. Hay una legitimación ahí muy interesante. Bien, retomando a estas opciones de mejora, si recordamos, creemos firmemente que lo personal es político, entonces incluso en las familias, cuando se brinde orientación y educación formal o no formal, debemos ir revisando estos temas sin temor, con aplomo, con convicción, naturalizando que todas las personas que integran la familia somos personas con derechos y deberes, sin ninguna excepción.
la sociedad civil, las agrupaciones formales y hasta de hecho, así como las instituciones, tenemos el deber de continuar reclamando esa deuda histórica para que la jurisdicción de familia cuente con patrocinio letrado costeado por el Estado para las personas que no cuentan con medios económicos para hacerlo. Quizá, como pasó en Chile en el 2005, tenemos que pasar la puerta a la oralidad y siendo noticia de cambio, se puede hacer visible esa odiosa discriminación para promover una reforma que dignifique los derechos humanos de las mujeres en condición de pobreza, que igualmente ven vulnerados sus derechos, pero no cuentan con medios para reclamarlos. Chile tardó aproximadamente 4 años para corregir ese error y yo espero que Costa Rica podamos tomarlo en menos tiempo, aun y cuando la pandemia ha azotado las economías a nivel mundial. Creo que eso se puede lograr al menos con la defensa pública, que fue la opción por la que abogó en Costa Rica la jurisdicción laboral. Tengo la fuerte convicción de que como se asocia lo familiar a la mujer, esta jurisdicción, el patriarcado ha logrado darle como esa estocada, ¿verdad? Y entonces está impidiendo que la justicia y la equidad se hagan presentes de manera formal para solucionar el conflicto familiar. Pese a ello no me desanimo y por el contrario estimo que vendrá la oportunidad de actuar atendiéndolo como oportunidad de mejora, que es lo que estoy intentando construir con estas reflexiones. Y que este contexto que se avecina ahorita en octubre más bien sea como la puerta de entrada para que puedan darse esos cambios y mejoras que soñaron los compañeros que abrieron brecha en esta temática y que hoy por hoy pueden estar muy orgullosos de todo lo que se logró. Finalmente, decirles muchas gracias y recordar con Malala que la educación es un poder para las mujeres y eso es por lo que los terroristas le tienen miedo a la educación. Hay muchas clases de terroristas. A ellas en ese contexto les toca de un tipo. Nosotros estamos enfrentando otros. Así que tenemos que ser valientes como ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Esther, ¿verdad? Por compartir estas ideas con todos nosotros y nosotras en esta tarde, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas que quisiera, ¿verdad? Tal vez le voy a hacer 3 primeras y después las otras que tengo por acá. Tengo una primera que dice que, ¿qué pasa con el apremio corporal? ¿Verdad? En esta nueva legislación. Y ¿qué pasa con la ley de pensiones si llega a desaparecer? ¿Qué significa que son las personas menores de edad ahora son sujetos? Significa que también pueden decidir en los procesos de divorcio con cuál de las partes quedarse. ¿Y qué pasa con el reconocimiento del matrimonio igualitario? Sí, eso también está contemplado dentro de este código. Ok, muy bien. Bueno, con respecto a la ley de pensiones alimentarias, toda la ley actual queda completamente derogada. Y efectivamente hay normativa nueva, ¿verdad?, que viene en su lugar a regular todo ese proceso. Con respecto al premio corporal, vienen algunos cambios interesantes, por ejemplo, algo similar como al apremio nocturno, el apremio gradual, creo yo que en un intento de suavizar una discusión muy fuerte que hubo, porque existía la tendencia de erradicarlo completamente. Esa era, no sé si recuerdan, pero hubo algunas marchas, incluso proclamas allá en la Asamblea Legislativa, donde lo que se pretendía era erradicarlo completamente. Y por otro lado, las tensiones con quienes estamos completamente seguros que sin el apremio corporal es imposible en muchos casos el pago efectivo de la pensión alimentaria. Bueno, se logró ahí un híbrido. No sabemos cómo va a funcionar, no tenemos todavía la certeza del Ministerio de Justicia cómo va a regular todo esto.
Pero lo cierto es que la norma está y vamos a intentar ponerla en práctica, ¿verdad? Serán las personas juzgadoras encargadas de la materia de familia las que tengan que crear toda esta situación. Esto me recuerda cuando empezamos con la reforma de penal juvenil. No teníamos la menor idea los jueces de familia cómo íbamos a hacerlo. Lo que hay que hacer es sentarse en mesas de trabajo a discutir cómo se hace. Y así lo hicimos con el Ministerio de Justicia en su momento para la normativa penal juvenil y fuimos creando, bueno, ¿cómo interpretan ustedes esta norma? ¿Cómo vamos a hacer con esto? Y allí fuimos creando hasta hoy día que ya está ampliamente experimentada esa jurisdicción. Igual va a pasar con pensiones alimentarias y el apremio corporal. Con relación al divorcio, todo se mantiene, y al derecho de las parejas a contraer matrimonio, todo se mantiene tal cual se ha ido estableciendo con la normativa. Ni siquiera es necesario hacer las diferenciaciones porque ya se consideran odiosas, simplemente son derechos y allí se mantienen. Y respecto de las personas menores de edad, efectivamente, ya hay normativa internacional que dice que ellos son sujetos de derecho, que es un cambio de paradigma importantísimo, y ocurrió desde el siglo pasado, solamente que todavía no nos apropiamos de él. Es pasar de la situación irregular de tener que las personas menores de edad solo eran tomadas en cuenta cuando estaban en algún problema de pobreza o de alguna situación que los extraía, digámoslo así, de la normalidad, a entender que la protección integral lo que dice es que son personas con todos los derechos que conlleva el ser persona y no objetos de disputa por sus padres también, por ejemplo. Entonces, en las observaciones generales número 12 y número 14, el Comité de Derechos del Niño dice que ellos tienen que ser escuchados. Y cuando decimos tienen que ser escuchados es tomarlos en serio, tomar en cuenta lo que dicen y además darles razones de por qué lo que expresaron no va a ser tomado en cuenta o, por ejemplo, decirles, mire, sí, efectivamente, lo que usted nos pide es lo que consideramos nosotros, considero yo como persona juzgadora que es lo mejor para resolver el conflicto familiar que se está discutiendo. No necesariamente es ponerlo a escoger con quién me quedo, ¿verdad? Las expertas en psicología y trabajo social nos refuerzan mucho que ese no debiera ser el punto medular en una entrevista, sino por el contrario, explorar las actividades que realiza, etcétera. Eso también es un tema apasionante y que podría ser propicio para incluso con una persona realmente experta en esa temática. Pero lo cierto es que se les va a escuchar y que sus necesidades y argumentaciones tienen que ser tomadas en cuenta. Tengo por acá otras preguntas que han surgido y es ¿qué aspectos aún considera usted que faltan por incluir en esta normativa para hacerla más progresista? También preguntan qué anuencia cree que habría en los contextos actuales para realizar estos cambios progresistas. Y bueno, esta pregunta que tiene que ver un poco con el contexto que nos encontramos, ¿verdad? Que dice, usted menciona que este tipo de jurisprudencia debe ser analizada y aplicada con perspectiva de género. ¿Cree usted que en el contexto actual, con un futuro mandato presidencial que es cercano a las posturas de ideología de género, se podría tener algún retroceso en la aplicación de esta normativa en estos 4 años siguientes? Bien, gracias. Muchas gracias. Voy a empezar por la última. Creo que si nos comprometemos con la educación, que es por lo que estoy apostando al 100%, eso no va a pasar. La institucionalidad, de este país es muy fuerte. El poder judicial es muy sólido y no creo que vayamos a permitir la injerencia de otro poder
al Poder Judicial. Podrán tratar de influir escogiendo magistrados y magistradas a su conveniencia desde la Asamblea Legislativa, que eso ha sido una crítica muy fuerte que hemos hecho las asociaciones de personas juzgadoras desde siempre, y que abogamos por un cambio en una reforma en esa selección, pero para influir en las decisiones de las personas juzgadoras, creo que no. Creo que no. Absolutamente la respuesta es no. No, y menos los que ya tenemos algunos años formándonos en estas materias que ya cité. No, lo denunciaríamos a viva voz. Y tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es el rol, verdad, de instituciones como las universidades públicas, verdad, en este cambio de paradigma? La formación, la educación. Yo pienso que es importantísimo abrir espacios de formación, incluso hasta popular, cursos populares. Si la Defensoría de los Habitantes no puede dar la talla, que las universidades empiecen a mostrarle a la gente, ¿verdad?, que efectivamente hay un cambio de paradigma en el asumir la jurisdicción de familia como una oportunidad para realmente crear soluciones, crear muchos, yo empezaría, si yo estuviera ya jubilada, que era mi derecho hace 2 años y que no pude, yo estaría trabajando sin duda alguna en la creación de centros populares para mediar, para conciliar, para propiciar justicia restaurativa en las comunidades, que la gente aprenda a escucharse, a escuchar. Este, Creo que por ahí tenemos un área poco explorada y que el acompañamiento de la gente, de las comunidades, será vital para lograr acuerdos duraderos en materia de familia. Familias protegiendo otras familias. Yo pienso que hay mucho de eso. Sí, mucho, mucho tenemos todavía por trabajar. Y finalmente tenemos esta pregunta que colocan aquí en el chat, que es sobre, dada la carencia de recursos humanos, ¿verdad? En los tribunales, ¿hay realmente posibilidades de que las personas menores de edad sean escuchadas sin ser revictimizadas? Pienso que igual, digamos, sin que las mujeres sean revictimizadas. Sí, yo abogo por la educación, ¿verdad? El Poder Judicial ha hecho mucho esfuerzo, pero tenemos que seguirnos formando en derechos humanos, tenemos que seguir aprendiendo cómo hacer esto realidad y que no se quede solamente como letra en el papel. Eh, Qué sé yo, desde formar los docentes, ¿verdad? Escuelas, colegios, que los niños y las niñas aprendan a ser respetados y a respetar desde pequeños. Hay mucho trabajo, se ha logrado tanto, ¿verdad? Pero todavía tenemos mucho camino que recorrer. Muy bien. Bueno, finalmente yo quisiera agradecerle muchísimo a María Esther, ¿verdad? Por haber sacado este espacio. Sabemos que tiene una agenda muy comprometida, con muchísima responsabilidad, tanto en la jurisdicción como en la escuela judicial. Y le agradecemos muchísimo, ¿verdad? Que haya compartido estas ideas, estos aproximaciones, también para podernos ir introduciendo lo que va a ser la aplicación del nuevo Código Procesal de Familia, que va a ser un cambio muy importante en el paradigma jurisdiccional a nivel nacional. Nos preguntan que dónde pueden visibilizar el código nuevo. Bueno, pueden verlo en Sinalevi, ¿verdad? En la página Correcto, ahí de la está. Ujú. Procuraduría General de la República. Correcto. Ahí está, en la página del Sinalevi, el Sistema Nacional de Legislación Vigente. Ahí pueden encontrar el código. Y agradecemos mucho a las personas que nos han acompañado el día de hoy, retroalimentándonos muchísimo, ¿verdad? También con sus preguntas. Entonces, estaríamos dando por finalizada esta actividad inaugural de la tercera promoción de la maestría de la perspectiva de género en los derechos humanos, y desde el Instituto de Estudios de la Mujer, desde la Vicerrectoría de Extensión y de la Rectoría Junta y de la Universidad Nacional, le damos muchísimas gracias a doña María Esther y a las personas participantes. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Que tengan buena noche. Hasta luego.